fréquence Paris pluriel 106.3. FPP, la radio del pueblo. No regreso a tu cárcel, no regreso a tu prisión, a la opresión. Que por miedo a perderte, el silencio me invadió y mi vida encarceló. Quiero ahogarme en otros labios, en otro sol. Bonjour à vous tous, Fréquence Paris Pluriel 106.3 FPP, Emisiones Américas. Muy buenos días a todos ustedes, estamos de retorno después de unas merecidas vacaciones. On attend a tous les gens que participan de esta emisión. Vamos a empezar, tenemos a Juanito Guanabacoa y sus invitados. Buenos días, Juanito. Pues muy buenos días todo el mundo en esta enésima etapa, en esta enésima temporada de transmisiones de Radio Frecuencia París Pluriel en la emisión Américas. Y bueno, tenemos ahora a unos invitados, no sin antes decir que esta reentrada ha estado muy intensa y muy, vamos a decir, llena de novedades de último momento, retrasos en el metro, como decimos en mi país, se nos atravesó la tranca, pero estamos aquí felizmente con todo el equipo. Sí me permito dar de antemano un saludo también de bienvenida de nuestro compañero Danilo, que está pasando una etapa fuerte en cuanto a su salud. Nos manda un saludo él a todos nosotros y al público en general, y nosotros repetimos esto de bienvenida. Voy a presentarles a Gustavo Rincón y Yasmina Barrios, periodista y politólogo. Y bueno, vamos a tener este encuentro de nuestra acostumbrada sección de América Latina, empezando por un análisis de la visión que tienen los profesionales de la comunicación, los profesionales en tanto su actividad política y social, como, vamos a decir, comunicadores, finalmente comunicadores. No sé por dónde empezar, pero siempre son las damas las que gracias. Entran. Yasmina Barrios. Muy buenos días a todos. Bonjour a tout le monde. Muchas gracias, Juanito, por invitarnos a esta emisión. Bueno, un poco para hablar acerca de la comunicación, de los procesos comunicacionales en Venezuela. Es un tema bastante interesante, además porque en los últimos 20 años han pasado cosas muy importantes en Venezuela en cuanto al tema de la comunicación. Bueno, y Gustavo. Sí, bueno, gracias, Juanito, por habernos invitado. Es un tema, como dice Yasmina, es verdad, es muy interesante, y también me parece muy importante que tengamos una visión distinta a la que nos ponen los medios, que de repente no engloba todo y no explica todo lo que pasa en nuestros países, bueno, porque tienen su visión muy particular de nuestros países, y para dar una visión más clara yo creo que siempre es necesario estar en contacto con la gente que viene de allá. Bien, pues yo creo que para que el público quede enterado, y vamos a tomar la hebra, como los periodistas lo hacemos, con cualquier detalle, y para esto lo traigo preparado. Últimamente el Instituto para la Economía en la Paz emite su informe junto con el Centro para la Paz y los Conflictos, que viene una sección del estudio de la Universidad de Sydney. Bien, pues con relación, y para empezar a ver cómo vamos a tener este análisis, empezamos con una información sobre México. De 163 países, México ha sido considerado el número 140, o sea, el más bajo de la media en cuanto a seguridad. ¿Por qué? Porque en este año han sido 33,000 muertos, me estoy refiriendo al año de 2015, que es donde se hacen los análisis, 35,000 muertos por la violencia directa. Esto es, tenemos un rating más grave que Afganistán e Irak, que están clasificados como guerra. Bueno, pero esto lo hacen mayormente con el impacto económico, con la pérdida del 13% del Producto Interno Bruto, diciendo que a mayores niveles de militarización hay menores niveles de la paz. Esto, ¿qué tiene de relación con todo lo que es América Latina? Bueno, pues la vocera en México, Patricia Obeso,
ha manifestado que este estudio dice que Brasil y México son donde matan más periodistas y son los más violentos de América Latina, de atrás de Venezuela y de Colombia. Quiere decir que nuestros países de alguna manera están, en el ojo del huracán, en las tormentas sociales, en las luchas sociales, pero también esas visiones son muy parciales. Y ahora tenemos a Yasmina y a Gustavo, y yo quiero que comiencen ustedes esta introducción al panorama de nuestros países. Yasmina. Bueno, para hablar un poco acerca de la violencia, bueno, Venezuela también vive un duro momento porque mucha gente muere en las calles gracias por culpa de la violencia y muchas armas en la calle. Sin embargo, la visión que tengo acerca del periodismo, en Venezuela hay total libertad de expresión. Yo sí opino que en Venezuela la gente puede decir en la prensa y puede expresarse y decir lo que quiera. El problema en Venezuela ha sido la polarización y yo creo que la autocensura, porque hay dos polos totalmente opuestos, dos polos que trabajan, digamos, para un fin totalmente distinto. Y Venezuela está viviendo actualmente un gran problema de desinformación, porque el periodista, si bien en el quehacer periodístico ha pasado mucho tiempo para conseguir adeptos a cada punto de vista, a cada polo totalmente distinto. En Venezuela usamos un dicho que se llama el bozal de arepa. Yo creo que sí hay un bozal de arepa en Venezuela. Yo creo que es el cochupo en México, sí, el chayote en otros lados. Exacto, el bozal, pero ha sido puesto, yo pienso que por la falta de ética. La falta de ética del periodista, se ha perdido la denuncia, se ha perdido el periodismo de investigación. Y la gente se ha quedado con lo que es meramente el periodismo de a diario, el diarismo. El diarismo que quizás ni siquiera cumple con las 5 WH del periodismo y más que informar, desinforma. Y además que actualmente tenemos un auge increíble de medios de comunicación popular que es bastante interesante, que ahí van dándose como la pelea, el empuje, pero aparte de eso, bueno, están todos estos movimientos sociales, todos estos movimientos populares intentando hacer algo distinto con la comunicación, pero estamos bombardeados también por otro lado, y es que hay un auge increíble de medios digitales que en su mayoría funcionan desde Miami y que hacen la misma cosa, que es desinformar. Gustavo, tu actividad social y tu visión de politólogo, además, para decirle al público, antes de entrar al proceso del análisis de los emigrados o inmigrantes aquí en Francia, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, con respecto al análisis, pero si estamos vinculando el tema de la violencia y el tema de la violencia y de la libertad de expresión, bueno, yo estoy de acuerdo con Yasmina en cuanto a la libertad de expresión, pero no hay que negar la parte de violencia que existe en nuestro país, por falta de institucionalidad, por falta de muchas cosas, por los problemas intrínsecos a la realidad venezolana. Es uno de los países más violentos. Además que se extiende a América Latina, ahora sí tenemos que... Lo que pasa es que hay una diferencia entre la violencia en México que digamos que está organizada. El crimen organizado en México es muy importante, como lo fue en Colombia, pero en Venezuela no existe ese crimen organizado. En Venezuela lo que son pequeñas bandas que cada uno pues actúa y comete los delitos en su zona. O sea, es falta de control. Hay que saber que en Venezuela el 90% de los homicidios no son resueltos. O sea, que un asesino en Venezuela tiene 90% de posibilidades de que nunca saber nada de la autoridad. Entonces, otro tipo de violencia que no es menos triste ni es menos fea que en otras partes de Latinoamérica. Y bueno, en cuanto a lo de la libertad de expresión, estoy plenamente de acuerdo. O sea, en Venezuela no existe plena libertad de expresión,
pero la polarización ha hecho de que no hayan puntos de vista, digamos, razonables y objetivos con respecto a la realidad. Simplemente está la propaganda del gobierno y está la gente que se opone rotundamente contra el gobierno día tras día. Bien, bueno, y para esto, la experiencia que tuviste de trabajo en tu país y el cambio y la decisión de emigrar para Francia, Yasmina. Mi experiencia como periodista, los primeros años de mi carrera han sido fenomenales. De verdad, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en un canal que nació en la Revolución Bolivariana, que nació con una mira bien interesante y que, bueno, lamentablemente se ha perdido. Pero los primeros años fueron bastante interesantes, trabajar un poco con la gente, trabajar en el campo, hacer comunicación popular y saber un poco más acerca de el quehacer del pueblo, del quehacer del campesino, muy alejado a la política. Ya luego, después de la muerte de Chávez, ha cambiado un poco la visión del canal y tuve que dejar de trabajar. Fue una decisión que tomé, no solo porque me venía a Francia, sino porque no estaba de acuerdo anteponer un sueldo a mi ética profesional. Y creo que la responsabilidad de uno como periodista es informar. Eso es una responsabilidad muy, muy grande. Y cuando tú vendes y dejas de a un lado tu ética y dejas a un lado tus valores por un sueldo, estamos mal. Dicen que nos marginalizamos. Sí. Y bueno, tu experiencia, Gustavo, de actividad y el momento antes de también venir a Francia. No, bueno, yo trabajé todo lo que pude durante muchos años en pro del proceso bolivariano. Objetivamente, yo creía en el proceso y hicimos lo que pudimos para tratar de construir un país más solidario, con menos desigualdades, un mejor país. Lo que pasó es que así como los medios de comunicación, todo cayó en una polarización que ya no se puede trabajar objetivamente, ni se puede hablar objetivamente de la realidad, ni se puede trabajar para resolver los problemas, porque lo que interesa ya es hacer propaganda para un bando y otro, más no aportar soluciones a los problemas de las personas. Entonces, cuando trabajé en la función pública o como trabajé en la calle con las asociaciones populares, me di cuenta de eso. Por ejemplo, asociaciones populares como la que estaba hablando Yasmina, que hacían radios comunitarias, que hacían mucho trabajo interesante. Yo vi cómo se les negaba un permiso porque sencillamente había un miembro de la radio que no estaba con el partido. Incluso juntas de vecinos, que porque hubiera un miembro que fuera no estuviera con el proceso. Y hay que notar que no estamos hablando de los procesos de creación de leyes, de limitación formal, no. Sino estamos hablando de algo que realmente surge en la batalla social de todos Exactamente, los días. exactamente. Entonces no había realmente no había una manera de incluir a estas personas. Y bueno, y realmente yo no podía ser partícipe de una especie de apartheid político, de negarle a la gente trabajo, oportunidades o hacer sus radios por esas cuestiones. Es bueno decir en este momento que, bueno, aquí los que estamos en la mesa, los tres hemos tenido que emigrar. El reto de ser periodista, el reto de ser militante, pues implica también una serie de compromisos. Claro. Que en un momento dado abren la posibilidad o la necesidad de la salida del país. Yo creo que para entrar a ese tema de la estancia en México podemos tener una pausa musical y continuamos diciendo porque esto es muy interesante y además, como digo yo, la huella testimonial de nuestros países la hacemos las personas que tenemos por necesidad que emigrar. Bueno, Yasmina, tienes el punto interesante, estábamos platicando fuera del aire, pero continúa, por favor. Acerca de el periodismo al último, porque, bueno, se trata de dar a conocer también a qué nos enfrentamos los inmigrantes en Francia, cuando tenemos un bagaje, un pasado político de acción laboral, de acción, y somos, al mismo tiempo, nuevos inmigrantes en Francia.
Bueno, un poco para cerrar sobre el tema del periodismo en Venezuela. Creo que el periodismo en Venezuela da para mucho, es sumamente interesante, todos los procesos que se han vivido comunicacionales, y digamos que en los últimos 17 años con el proceso político, con todos los procesos sociales, yo creo que se debe repensar el quehacer periodístico, se debe analizar un poco más hasta qué punto me pongo mi bozal de arepa y me quedo con un sueldo en mi zona de confort, y hasta qué punto empiezo a hacer denuncias y yo creo que somos responsables en gran parte de la situación por la cual está pasando Venezuela, y en parte creo que es porque todos los procesos, digamos, de denuncia que no se hacen, la denuncia que no se hace, pues ha institucionalizado la impunidad en Venezuela, y el periodista es responsable en eso. Yo creo que somos responsables de la denuncia, de que no se robe más, porque yo creo que uno de los puntos más importantes en Venezuela ha sido el problema de la corrupción. Que lo sufrimos Todos. en toda América. Sí, pero para volverlo a traer al tema de la inmigración, yo creo que justamente nosotros que tenemos la oportunidad, digamos, de tener la libertad de expresarnos sin tener miedo a que... Porque es muy fácil pedir a la gente que esté en México, en Venezuela, que haga periodismo como debe ser periodismo, o sea, periodismo de verdad, cuando están arriesgando su vida, y pues nosotros sabemos que no, que de repente no es fácil. Entonces yo creo que es una responsabilidad que nosotros como inmigrantes tenemos, y por eso la importancia de espacios como llevar nosotros esa voz que otros no pueden. Es un punto muy importante. Aquí, entonces, vivimos una realidad esférica, que es, conocemos a los países simplemente por lo que nos dicen los más medios. Uh-huh. Ustedes en este momento, ¿cómo ven a su país ante ese ataque mediático que mencionaste, Yasmín? ¿Qué posibilidades hay de que la gente llegue a conocer bien nuestras realidades? ¿Y cuál es la realidad según ustedes? Gustavo. No, bueno, sí, es muy interesante la pregunta. Lo que pasa es que, bueno, primero que todo, Francia no tiene tantos intereses, digamos, en Latinoamérica como pueden tener otras potencias como Estados Unidos. Entonces yo no sé qué te parece a ti, Juanito, pero realmente la visión que tiene Francia, digamos que no es muy profunda, no es muy compleja, no tratan de transmitir mucha ideología de la visión que yo tengo, por ejemplo, de Venezuela. No veo una diferencia, simplemente es la visión siempre un poco etnocentrista de los europeos y norteamericanos. Bueno, dentro de nuestros muros todo está bien y afuera es el desastre. Aparte de eso, que es, bueno, más o menos la visión que dan del resto del mundo, no veo una visión particular de Venezuela o una visión, digamos, bueno. ¿Qué podrías decirle a los venezolanos que han estado mucho tiempo fuera del país acerca de esta realidad? ¿En qué se enfrentan? ¿Cuál es el reto que están enfrentando como emigrados? Bueno, yo creo que los venezolanos que tienen mucho tiempo fuera, sobre todo, sí, los venezolanos que tienen mucho tiempo fuera, lo que he notado es que tienen una realidad, tienen una visión muy pesimista de nuestro país. Y no, yo pienso que nuestro país es nuestro país y que lamentablemente pasa por un mal momento, pero forma parte de la historia reciente de nuestro país. Hay crisis, hay mejores momentos, y yo lo que pienso es que tienen que tratar de seguir un poquito menos lo que sí es los nuevos medios de comunicación digital, que eso sí, por ahí sí tienen por el piso el país, y no aportan nada constructivo. Yo creo que hay que creer en nuestros países y hay que tratar de justamente tener espacios como estos, de interesarse por lo que las personas opinan de... Yasmín. Bueno, acerca de a mis compatriotas que están acá en Francia y en otros países, yo creo que lo que nos ha hecho falta a los emigrantes para conocer es investigar un poco más. Yo creo que tanto el periodista como la persona que nos lee o que nos escucha tienen que ser más inteligentes para poder contrastar. Yo creo que la única posibilidad para hacerse más o menos la idea de cómo está el país es contrastando informaciones, porque bueno, el canal del Estado vive en Narnia, digo yo siempre, en otra dimensión, y la oposición vive en otra dimensión totalmente distinta. Yo creo que un poco hacer contrastes
Y creo que, bueno, que tenemos un país, y Latinoamérica en general tiene países sumamente ricos, sumamente hermosos, con una población y con un pueblo que tiene muchas ganas de echar adelante. Yo creo que todos los venezolanos que han llegado a cualquier país, sobre todo en España, que leía estos días, y es que, mira, ¿qué hacemos con los venezolanos? ¿Qué hacemos con los latinos? Es que trabajan mucho, es que le echan muchas ganas, y bueno, yo creo que sí, que esas ganas que tenemos de estar acá, yo espero volver a mi país. Yo espero poder aportar algo, sobre todo culturalmente, aportarle algo desde acá, y cuando retorne yo aspiro a regresar a mi país. Y bueno, y un poco acerca del proceso acá en París, pues ahora estoy pichona, como decimos en Venezuela, o sea, bien cachorra todavía, dándome mis primeros pasos con la lengua, aprendiendo francés, y creo, aún no he tenido contacto directo con el quehacer periodístico en Francia, pero bueno, ahí habrá que dar la batalla, y bueno, que nos sigan diciendo, uy, pero estos latinos, ¿por qué trabajan tanto? ¿Por qué le echan tantas ganas? Esa es la impresión que tenemos nosotros, la mayor parte de personas. Bueno, ya creo que me perdí un poco. Bueno, acerca de venir a Francia, de emigrar, creo que es muy cómico, porque algunos le llaman el éxodo, como si fuera una cosa súper catastrófica, pero sí hay muchos venezolanos, sobre todo jóvenes profesionales, que se están formando en buenas universidades en Venezuela y que están emigrando de una manera increíble. Creo que alrededor de más de 1 millón de jóvenes solamente han emigrado durante el año 2016. Creo que la cifra del 2015 es aún más alta. En lo que va de año, más de 1 millón de jóvenes se han ido. Y es triste ver cómo también se invierte dinero en las universidades venezolanas, se invierte tiempo para formar a mucha gente, y nos estamos yendo del país. Mencionabas la cuestión de, pues, estábamos hablando fuera del aire, Gustavo, de la situación del politólogo y del psicólogo. Ah, sí, sí. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Y cómo es que no. sale a No, colación? simplemente que estábamos haciendo el comentario de que, bueno, que yo me fui del país porque ya el país no necesita politólogos, sino psicólogos. Que estás diciendo tú que hay una compañera que tenía unos comentarios sobre Venezuela muy interesantes, es una psicóloga. Entonces, por eso te dije, sí, en Venezuela hace falta más psicólogos que politólogos. Tu encuentro con la cultura francesa, ¿cómo se ha dado? Lo que pasa es que yo, honestamente, debo decir que yo tuve ya la oportunidad de venir cuando pequeño. Por razones, yo hice aquí toda la primaria y una parte del bachillerato. Bien chévere, que para el francés, sí, Bueno. ¿no? Sí, entonces digamos que la adaptación mía es menos fuerte. Bueno, sí me doy más cuenta de las cosas con mi esposa, que veo cuáles son las dificultades, pero yo me adapto bastante bien. Y digamos que sé sortearse un poquito, esquivar el carácter francés y ese tipo de cosas que son difíciles, ¿no? Pero digamos que yo me siento bastante bien a gusto aquí, y es una etapa de mi vida, digamos que ya estoy acostumbrado a venir a pasar un tiempo acá, bueno, a recuperar el francés y eso. Así es que la que lleva la carga del procesos de integración Realmente es sí. Yasmina. Aquí es. Entonces, porque además debo decirle al público que nos conocimos incidentalmente dentro del programa del proceso de integración en una escuela de francés. Bueno, el proceso ha sido interesante. De verdad, yo no me quejo. Yo no me quejo porque cuando estaba estudiando un poco de francés en Venezuela, todo el mundo me decía, ay, la visión era un poquito gris, y ay, que el carácter de los franceses. Mira, yo me he conseguido con gente súper agradable acá en Francia. Debo decirte que hasta ahora han sido como 2 o 3 personitas que han sido bastante ácidas conmigo, pero en general el proceso es interesante, es fuerte, digamos que dejar una rutina bastante activa, trabajando, haciendo un montón de cosas en Venezuela, y venir a por ejemplo, a formarte en la lengua, aprender francés, porque el proceso siempre es engorroso, siempre está la presión de que, bueno, necesito trabajar y tengo que aprender
como sea. Comunicarse en el Como idioma, sea. claro. Ha sido bien interesante porque nosotros tenemos un bebé, un niño de 5 años. Wow, aprende muy rápido. Yo tengo 9 meses acá en París y mi hijo habla perfecto, no tiene acento. Ese ya está en la escuela y ha sido un proceso bien rápido, pero yo siento que sí, que Bueno, va a ser a cierta lento. edad ni poniéndonos esponjas en el cerebro, No, ni poniéndonos esponjas en el cerebro. pero sí creo que es un poco más fuerte, que es más difícil integrarse aquí en la Europa que en cualquier otro lugar de la América Latina, digamos, porque nosotros los latinos somos más cálidos, más comprensivos. Pero yo creo que también el enriquecimiento viene porque vemos a nuestros países desde un punto de vista completamente diferente, ¿no? Sí, yo Sí. creo que se reafirma en nuestro pertenecer a nuestra nacionalidad, se reafirma cuando estás en el exterior. Es muy fácil. Un venezolano, no, yo pienso que un venezolano, un colombiano, un mexicano, no puede saber que es un mexicano, un colombiano, un venezolano si no salen del país. Exactamente. Entonces yo también siento que esto reafirma mi venezonalidad, si se puede decir. Sí. Y además, como dijiste tú en algún momento usando la palabra, nos volvemos más ácidos en la crítica y además Sí. en las posibilidades de conexión de los diferentes movimientos con los que tenemos relación. Sí, es súper difícil ya, por ejemplo, hablar con colegas periodistas venezolanos a través de cualquier red social o ya te empiezan a ver como que, mira, bájale ya. Pero es porque creo que cuando estás dentro del país, cuando estás en tu país de origen, no tienes punto de comparación. O bueno, te acostumbras a vivir, te acostumbras a la cultura, te Y acostumbras... vivimos el día a día de Y la vivimos- realidad inmediata, ¿no? Sí. Que es la que nos hace No. reaccionar en algún momento, ¿no? Sí. Claro, claro, pero es que también siento que nosotros, los que estamos afuera, también estamos para aportarle a nuestro país. No, quizás en este momento simplemente podemos ser una voz para contar afuera cosas que no salen, como lo que estábamos hablando hace un momento, pero también estamos para formarnos, para aprender. Estas experiencias nos pueden servir para construir más adelante un mejor país. Y yo lo siento así, sinceramente. Yo no me siento que es un drama que hayamos tenido que salir. Bueno, tuvimos que salir. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos crecer como personas para poder tener un aporte más significativo a nuestros países? Claro, Sobre y todo. bueno, cabe mencionar que las puertas de los medios alternativos, como esta estación de radio, están siempre abiertas, dispuestas además a difundir la visión que tenemos nosotros, básicamente a las comunidades hispanoparlantes de América Latina y de todo el mundo. Gustavo Rincón, Yasmín Barrios, que no sea esta la última vez que se sientan a la mesa. Vamos a ver, tenemos aquí una pregunta de nuestro compañero Abel. Sí, yo quería preguntarle dos cosas, sobre todo sobre el periodismo. ¿Qué opina usted sobre la expulsión de la periodista francesa de Le Monde y otros dos periodistas? ¿Qué información tiene? Y segundo, pues, a ustedes dos, ¿cuál es la situación hoy en día de Venezuela con relación a la frontera con Colombia, con el problema de el abastecimiento de alimentos? Bueno, es un mundo que hablar, pero denos un poco de información a ese aspecto, o lo que ustedes puedan tener, ¿no? Primero, Yasmín. Ok, bueno, acerca de la expulsión de periodistas del país, eso es casi que pan de cada día. Han pasado en muchas oportunidades. Siento que el gobierno venezolano le cuesta un poco aceptar las críticas, le cuesta un poco abrirse hacia Un poco bastante, ¿no? Sí, yo creo que es bastante. Al gobierno venezolano le cuesta aceptar críticas, al gobierno venezolano le cuesta mostrar una visión real de lo que pasa en el país. Es cierto, hay un problema de desabastecimiento increíble en Venezuela. Es innegable las colas que hace la gente para comprar comida, es innegable, y eso viene de un problema estructural. Primero, un país rentista, paternalista, donde han pasado digamos unas 4 décadas donde la gente no produce nada. Todo se
trae del exterior. Todo se compra y todo viene listo. Entonces, ¿qué pasa? Cae el precio del petróleo, caemos en una crisis cultural increíble con un Estado que se ha acostumbrado a ser mamá gallina. Yo te doy plata y tú te metes acá abajo de la falda y votas por mí. Y eso no ha sido solo la revolución de Chávez ni Maduro, han sido la democracia. 30 años. Más de 40 años de democracia, eso ha sido. Ha sido el paternalismo y, digamos, como lo llaman algunos, la teta del Estado. Voy a Y la amamantar. visión del activista. No, con respecto yo quería aportar en lo de la frontera con Colombia. Bueno, lo que está pasando es que nuestros amigos colombianos tienen ahora en la frontera algunos problemas de desabastecimiento, justamente porque los venezolanos se están yendo todos a comprar allá, pero no solamente la gente está cerca de la frontera colombiana, gente que está del otro lado del país. O sea, la gente viaja hasta 12 horas de carretera para ir a comprar en Colombia. Por la falta de alimentos, bueno, esta falta de alimentos es debido a las malas políticas económicas, no hay producción nacional, la producción nacional no existe. Entonces lo que hace la gente es ir a comprar en Colombia y hubo ese impacto en la frontera. Maduro cerró la frontera para que no se viera eso, para que no se viera cómo la gente se iba a abastecer en Cúcuta. Es que es muy cómico porque el Estado ha dicho que son los colombianos que se están llevando la comida de Venezuela. ¿Qué sucede? Y esto es historia contemporánea. Venezuela mucho tiempo tuvo su moneda un poco más fuerte que la de Colombia, que el peso colombiano, y era normal que todos los venezolanos fueran a comprar mucho más barato en Colombia. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron los colombianos? Fantástico, vengan, compren. Eso hace crecer nuestra economía. Producimos más y hacemos más. ¿Qué sucede cuando nuestra moneda está en desventaja al bolívar sobre el peso colombiano? Bueno, también los colombianos dicen, bueno, vamos a Venezuela a comprar. Pero es que en Venezuela, como no se produce, no pasa nada. Y ahora... de crisis estructurales que vienen también dictadas desde las políticas oficiales de los grandes organismos. Sí. Entonces, termino con la idea. Entonces ahora el Estado dice, ay no, es que los colombianos se están llevando la comida, y es mentira. Los colombianos no se llevan la comida, el problema es que no se produce nada, que el problema es que el Estado invierte millones de dólares en comprar comida brasileña, paraguaya, mexicana, colombiana, de cualquier parte de Latinoamérica traen comida. Y es increíble porque, por ejemplo, en el gobierno de Chávez, y la gente no le gusta escuchar esto en nuestro país, a la gente no le molesta sobre todo saber que el Estado se me olvidó la palabra, se ha hecho dueña se ha apropiado, ha expropiado y expropió muchas hectáreas de tierras productivas donde había unos procesos bien feos como esclavitud y todo aquello. Sí, ese estaba bien mal, pero se expropió ahorita vamos a ver el contraste. Se expropió. Sí, lo que pasa es que la gente no sabe porque eso tampoco salió en los medios, pero yo fui a una finca, a un hato, y a la gente se le pagaba con una chapa creada por los dueños del fundo, y ellos solamente podían comprar en una bodega. Es una tienda de raya, del colonialismo. Y eso también sucede en México. Pero eso todavía es cosa que sucede en nuestro país, pero vamos a estar claros, esos no son los problemas de nuestro país. No, esos no son los problemas más graves de nuestro país. Entonces, eso es lo que suele pasar en la política en general. Podemos hablar de Francia también. Es que por un problema vamos a estigmatizar todas las personas. Por ejemplo, todos los empresarios venezolanos eran esclavistas. No es cierto. No es cierto. O sea, algunas personas tienen esos y por abusos. otro lado también, con respecto a estas grandes incautaciones, según los medios también, ¿qué nivel tienen esas grandes incautaciones de alimentos? O sea, estamos hablando de un problema muy complejo, estamos hablando de dos realidades, como bien lo decías, polarizadas estos dos medios, que debe de alguien de estar aprovechando esta situación para llevar agua a su molino. Yo creo que es parte de la corrupción del país, y en muchos casos los que se benefician son los que están vestidos de verdes. Los militares, los vestidos de verde. Al fin caemos en este proceso, porque mira, en 15 años de investigación sobre el militarismo en América Latina, a nadie le gusta escuchar que están metidos hasta la política y que además son los que están
dictando. Pero me disculpo, Juanito, pero en Venezuela es mucho más que en cualquier otro país. Porque Todos los además jefes de tienen instituciones cargos medias... Si públicos. hablamos de México, cálmate. Tienen cargos Bueno, públicos. habría que ver la realidad de México, pero en Venezuela todos los directivos de grandes instituciones... Este todos son es venezolanos. precisamente, Wow. muchachos, este es precisamente el valor de una estación como esta, de un medio como este, porque estamos escuchando las voces que realmente, como lo dices muy bien, Yasmín, en nuestros propios países, nuestros propios compañeros nos vocalizan, ¿no? O sea, Sí. Oye, ¿sabes digo que no te esto, vayas no tan a como. fondo? O la cosa no es tan grave. Bueno, yo te digo, y a la gente no le gusta escuchar, y creo que muchos compatriotas con los que he hablado acá, que son pocos, pero con los que hablé, no les gustó mucho de que yo les dijera, bueno, mira, yo he hecho de periodismo de investigación y el reportaje se ha quedado en la mesa de edición. ¿Por qué no lo han pasado? o lo he retirado porque me lo han modificado, ¿no? Sí, no, ni siquiera llegaban a No, modificarlo. no se dan No. ya no se dan la molestia de modificarlo. No, simplemente no se van a pasa. molestar. No, no Simplemente pasa. dicen, bueno, como hay plata, a ver. Estamos se hablando, regala. señoras y señores, público que nos escucha, de las gravedades de nuestras realidades. Y esto, como valor testimonial, lo decía Yasmín al principio, hay que contrastar las informaciones, hay que hacer proceso de investigación a través de las redes, a través de los grandes medios también. No descalificamos la producción de No. información, sino hay que discernir y hay que pensar y hay que efectuar el trabajo intelectual para asimilar y para decantar los procesos. Yo sí me permito dar un pequeño consejo muy breve. Cuando siempre descalificamos la opinión de los que suelen estar opuestos a lo que es nuestra manera de pensar, estamos mal. O sea, siempre hay que leer el que opina distinto. O sea, yo estoy en Francia, tengo digamos, mi cultura política, mi background, pero yo leo los periódicos de derecha y de extrema derecha para saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, cuáles son los argumentos. Claro. Y eso yo creo que es muy importante. Cuando lees siempre lo mismo y rechazas otra cosa porque dice... Platicaba con unos estudiantes de periodismo, me decía, bueno, es que es muy difícil hacer periodismo de investigación y saber la verdad porque no vamos a ir a viajar a esos países. Pero ahora ya se puede investigar y tener muy diferentes fuentes, de muy diferentes orígenes, a través de los grandes medios. A través también, me ¿Del refiero internet? al internet, me refiero también a la cuestión epistolar de los mismos nacionales. Antes no podía darse ese proceso de que alguien hiciera un blog personal y expresara sus ideas, y ahora es increíble que tengas un blog personal y te estén leyendo en la India y te estén leyendo en África, y estemos en este proceso de globalización dando una visión discutible siempre, pero diferente a lo que es esa tendencia de negación. Abel. Otra de mis preguntas era con relación a la revocatoria. ¿Cuál es la situación en Venezuela de la revocatoria? Y segundo, ¿cuál es el apoyo que tiene Maduro? Puesto cuando nosotros leemos aquí las informaciones, creemos que, bueno, que todo el mundo está con Maduro o contra Maduro. Depende de dónde lo leas. Entonces, ¿cuál es la información que tienen ustedes? Es muy interesante la pregunta y con esa pregunta puedes responder a cuál es la realidad en Venezuela ahorita, el revocatorio. Lo que pasa es que en Venezuela existe una figura de referendo revocatorio. Fue una figura que fue parte del movimiento de cuando surgió Chávez, de una reforma constitucional. Fue una cosa que, digamos, ideó a la gente de Chávez, esta manera de revocar a los gobernantes cuando no funcionaran. A Chávez le tocó su momento y cuando le hicieron su revocatorio, para hacer el revocatorio hay que tener una cierta cantidad de las firmas de los electores que están inscritos en los registros para votar. Chávez lo aceptó perfectamente, fue a su referendo revocatorio y lo ganó. Con algunas consecuencias para las personas que firmaron y con muchas cosas negativas. Bueno, muchas cosas se pueden criticar del revocatorio, pero hubo revocatorio. Digamos de reacciones intensas. Exactamente, hubo su problemática, pero hubo un revocatorio y lo ganó, pues, y siguió en el poder. Lo que pasa es que cuando le tocas a Maduro, por la polarización en Venezuela es normal, a cada gobernante le va a tocar un revocatorio, ya que la figura existe, pues están simplemente lo que está ocurriendo es que están poniendo todas las trabas posibles para que el revocatorio no se haga, o si se haga a destiempo. Simplemente el revocatorio probablemente se haga, eso es casi seguro, pero lo que está jugando el gobierno es que está haciendo usando todo su poder para que el revocatorio se haga el año que viene.
Si se hace el año que viene, ya no sería mitad de mandato y simplemente Tendría tiene que terminar. el vicepresidente, entonces es como una manera de que el partido conserve el poder. Y está muy interesante eso porque esa es la manera de jugar del gobierno. O sea, cuando no puedo ganar, la empato. O sea, cuando no puedo meter gol, El empate. busco Nos vamos a tiempos extras. alguna falta, algo por ahí, algo pasa aquí. Y eso simplemente está jugando al tiempo, hacer tiempo para tratar de conservar el poder para ver si se pueden recuperar. Esto nos lleva a un punto ya de reflexión. ¿Qué posibilidades se tiene como América Latina de llegar a una democracia participativa? ¿Qué procesos tenemos todavía que sufrir y si hay una luz al final del túnel? Ay, yo soy una fatalista en el tema. Yo creo que nosotros somos países muy jóvenes. Creo que nuestra historia es muy contemporánea, es muy reciente en comparación con la Europa o con otros países de América, como Canadá o Norteamérica. Bueno, también tienen una historia reciente. Digamos, Sí. Yo creo que toda la América. Pero yo creo que tenemos que replantearnos la cultura. Yo creo que todos los procesos, la democracia, la comunicación, la educación, los grandes puntos por los cuales la América se va movilizando y no consigue una estabilidad. Yo creo que ha sido que somos inmaduros y necesitamos cultivarnos más. Sí, no, yo pienso que primero necesitamos una identidad. Yo creo que nosotros todavía no nos hemos forjado una identidad. Bueno, en el norte de América estamos más americanizados, en el sur estamos europeizados, pero yo creo que sería importante que nos forjamos nuestra propia identidad. Y yo sí creo que todo lo que es los organismos, que hay unos pocos, pero son incipientes, para hacer política a nivel regional son necesarios. Es decir, yo creo mucho en todo lo que son organismos como la OEA, bueno, que ahorita el funcionamiento puede ser criticable, todo lo que es la todo es discutible además, ¿no? Todo, sí, todo pero yo creo que hay que meterle a esas instituciones. Yo creo que tenemos que construirnos una identidad y, como te dije, a través de nuestra Latinoamérica. Pues yo realmente creo que hace falta una construcción latinoamericana antes para poder, digamos, construirnos como sociedad. Bueno, Gustavo Rincón, Yasmina Barrios. Volvemos a dar el pie para que esto no sea la primera ni única vez. Y agradecer al auditorio que nos escuche, que haga sus llamadas, invitarlos aquí. Este es un programa para dar la verdad testimonial, que son muchas y muy diferentes, de los que somos emigrantes, de los que somos nacionales latinoamericanos, de los que vivimos en una realidad externa con nuestros procesos internos. Yo te agradezco mucho, Yasmina, ha sido un agradable encuentro y ti, sobre Juanito. todo, Gustavo, mucho gusto y gracias por ese interés que después de las interrupciones de tráfico pedestre y de transporte público sufridas aquí en París, ha sido posible tenerlos en esta mesa. Radiofrecuencia París Pluriel, www.rfpp.net en el internet y RFPP en el 106.3 del FM. Estamos en la transmisión de la emisión Américas con nuestro compañero Abel Santa Cruz y se despiden. Muchas gracias, Juanito, por la invitación y es súper interesante saber que tenemos un espacio los latinoamericanos para hablar, para discutir, para dar nuestra opinión acerca de todos los procesos y todas nuestras vivencias. Muchas gracias, Juanito. Sí, muchas gracias, Juanito. De verdad te felicito por tu espacio. Me parece un espacio súper interesante. La verdad, súper importante tener estos espacios para que discutamos entre latinoamericanos y que hablemos nuestras realidades. Y bueno, y estamos a la orden para venir, para apoyarte en cualquier cosa que bueno, pues el equipo les agradece su presencia y seguimos con la intervención musical de nuestro compañero Abel, que siempre tan atinado.